Jonathan Abdul, Gratitud Reading, volumen 2. En los controles, Eddie el Sembrador. A Dios sea la gloria. ¡Vive Cristo! Amén, amén. Me levantaré, en tu palabra me sustentaré, me aferraré, te alabaré, de ti me llenaré. No te soltaré porque eres tu llave, mi torre fuerte, mi castillo, en ti confiaré. En el abrigo del Altísimo no temeré. Predicaré el evangelio de la salvación, les llevaré bajo la sombra del Omnipotente moraré. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Si no estuviera firme sobre la roca, me hubiese hundido en la arena. Pero Jehová es bueno y para siempre su misericordia está tocando tu puerta. Él no tiene favoritos, siempre está contigo, quiere ser tu amigo. Él no ve tu vestimenta, Él ve tu corazón. Si estás arrepentido, Él vino a buscar lo que se había perdido. Algunos dicen que la sangre de Cristo ya hizo su trabajo, pero quiero que sepas que estás equivocado. ¿Equivocado? Claro que sí, porque la fe de muchos han trastornado. Busca en 2 de Timoteo 2:18. Cuando lo leas te darás de cuenta quién es mentiroso, el que lo niega. Si te gusta debatir, mejor cambio de tema. La recompensa es según la entrega. Me levantaré, en tu palabra me sustentaré, me aferraré, te alabaré, de ti me llenaré. No te soltaré porque eres tu llave, mi torre fuerte, mi castillo, en ti confiaré. En el abrigo del Altísimo no temeré. Predicaré el evangelio de la salvación, les llevaré bajo la sombra del Omnipotente moraré. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Si no estuviera firme sobre la roca, me hubiese hundido en la arena. Pero Jehová es bueno y para siempre su misericordia está tocando tu puerta. Él no tiene favoritos, siempre está contigo, quiere ser tu amigo. Él no ve tu vestimenta, Él ve tu corazón. Si estás arrepentido, Él vino a buscar lo que se había perdido. Por favor corrígeme si ves que estoy haciendo mal y no quiero ir a Nínive a predicar dentro de tiempo, fuera de tiempo. Por favor motívame, dame una señal, hazme recordar que me compró a precio de sangre, por mí tomó vinagre. Gracias por rescatarme, por guardarme, por darme la bendición de perdonarme. Voy a servirte siempre, quiero reflejarte. Una nueva unción de parte del Creador no puede faltar. Ayuno y oración, sin humillación no hay revelación. Escribe estas palabras en la tabla de tu corazón. Me levantaré, en tu palabra me sustentaré, me aferraré, te alabaré, de ti me llenaré. No te soltaré porque eres tu llave, mi torre fuerte, mi castillo, en ti confiaré. En el abrigo del Altísimo no temeré. Predicaré el evangelio de la salvación, les llevaré bajo la sombra del Omnipotente moraré. Porque la sangre de Cristo tiene poder. 2 de Timoteo 2:18 al 19. Que se desviaron de la verdad, diciendo la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Sin embargo, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Alabado sea el Señor. Santo eres, santo eres, santo eres. A ti sea la gloria y la honra, Jesús. Por favor corrígeme si ves que está aleluya. No quiero ir a Nínive a predicar dentro de tiempo, fuera de tiempo. Por favor motívame, dame una señal, hazme recordar. Vive Cristo. Por favor corrígeme, ves que estoy haciendo mal y no quiero ir a Nínive a predicar dentro de tiempo, fuera de tiempo. Por favor motívame, dame una señal, hazme recordar.